siempre consideró que caballo y hombre eran una especie de centauro que solamente la modernidad había separado. Adoraba los caballos. Es todo un símbolo de la relación hombre-animal. Es evidente que él practicó la inseminación artificial en un momento en que era una práctica sorprendente. Lo mandaron a España a comprar y hacer la cría y mejorar la cría de caballo y empezarla bien en Cuba. Tuvo cualidades de sección. Fue un gran hombre, un gran padre. No lo olvido ahora. Cuando menos uno lo piensa, ella saca el ejemplo de su padre. Un defensor de la idea de los valores de Cuba. Se sentía útil a la humanidad. La Habana lo vio nacer. Pero el 25 de octubre de 1885, nadie podía imaginar que, al igual que su hija, se convertiría en un orgullo de esta ciudad. Yo supe de doctor Antonio a través del doctor José Hidalgo Peraza, un profesor, amigo y colega que gustó siempre de preservar la historia de los veterinarios en Cuba. En La Habana también nació Alicia Ernestina de la Caridad del Cobre Martínez del Hoyo. Pero el 21 de diciembre de 1920, nadie imaginó que su nombre le sería conferido al Gran Teatro, ni que el Museo de la Danza guardaría parte de su historia como bailarina de fama mundial. El padre no quería que bailara. Pero ¿cómo aceptó la idea un hombre que emprendió un camino opuesto al del arte? ¿Quién fue verdaderamente el padre de Alicia Alonso y cuánto influyó en ella? El doctor Antonio Martínez Arredondo fue un científico y además un gran ciudadano de este país. De esto estaban convencidos los doctores Jesús Moreno y Vicente Berovides cuando arribaron a la Universidad de La Habana. Ambos buscaban el expediente de Antonio Martínez Arredondo, quien muchos años atrás había perdido una parte de sus apellidos. Es precisamente la madre de él que hace un trámite judicial para cortar el apellido. Parece que la señora le parecía demasiado aquello de la masa Arredondo. Por razones artísticas, al casarse con Fernando Alonso, también Alicia transformó su nombre de inscripción. Pero este es solo uno de los tantos parecidos entre la directora del Ballet Nacional de Cuba y su progenitor. Entre los españoles que vinieron a la conquista de la Florida, venía don Fernando de la Maza Arredondo, que fue un personaje ilustrísimo, que es el primero de ese estirpe que llega. Aquí hallamos al más lejano integrante conocido de la familia por la rama paterna. En pago a sus servicios, el rey de España le concedió largas tierras y se le estimó como un héroe. En San Agustín, la Florida, hay en un parque público una estatua de Fernando de la Maza Arredondo. Con los citados antecedentes, no es extraño que el padre de Alicia Alonso y su hija se declararan también conquistadores de prestigio y de fama. Tampoco es asombroso entonces que Pedro Simón, esposo de Alicia desde 1975, y el veterinario Jesús Moreno hayan querido rastrear las huellas del doctor Antonio. Los de la Maza Arredondo posteriormente se van a dispersar y hay una rama que viene a Cuba. Se van a distinguir en la guerra de independencia luchando por la libertad de Cuba. Y hay también personajes de la Maza Arredondo que van a tener un lugar muy ilustre en el mambisado cubano. Hijo del matrimonio formado por doña Blanca de la Maza Arredondo y don Antonio Martínez, Antonio Martínez Arredondo vivió una infancia y una juventud como las de cualquier joven de la clase media alta cubana de su época. Sin embargo, su vocación lo convirtió en un ser humano fuera de lo común. Mi padre estudió en los Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, la McKinley Veterinary Medical Association le otorga este diploma con honores. Era único hijo y tenían buena posición. No todo el mundo puede ser una carrera universitaria. Era un país que no hacía tanto que había salido de una guerra y había mucha pobreza en Cuba. Fue una etapa temprana en que no existía todavía la carrera de veterinaria en la Universidad de La Habana. En aquel momento era la profesión más joven de las ciencias médicas en Cuba. Y él quería estudiar y él se encaprichó que él quería
veterinaria. Su padre tenía un negocio de coches tirados por caballos Y no había automóviles. En aquella época hasta la policía usaba caballos. y él se familiarizó mucho con esos animales desde muy pequeño. Para él no había nada más importante que las ciencias veterinarias y las consideraba complementarias de las que trataban la naturaleza del hombre. Fue un alumno brillante en la Universidad Norteamericana. Uno de los primeros veterinarios de Cuba. La Escuela Veterinaria Cubana se funda en 1907. Su origen se remonta a las habitaciones personales del doctor Francisco Etchegoyen y Montané en la calle Amistad número 85, en la capital del país. Más tarde, se trasladó a las instalaciones de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana en el cruce de las calles Zanja y Velascoaín, y finalmente, en 1943, se ubicó en el edificio Gómez Murillo en la avenida Carlos III. Pero llegando en 1909, que se graduó en Estados Unidos, al mes de estar en Cuba ya está revalidando su título aquí en Cuba y comienza a trabajar. Y este es precisamente el título que les pide la Universidad de La Habana, doctor en medicina veterinaria. Él siempre estaba en la última del mundo entero en la veterinaria. Tenía relaciones en los Estados Unidos con los cuales él consultaba científicamente casos que pudieran ser extraños, que fueran difíciles. Él fue también profesor de veterinaria aquí en Cuba para ayudar a los cubanos. Una docencia que se expresó no en las aulas universitarias, pero se expresó en los cuarteles, en las áreas de superación. Yo recuerdo cuando era niño que jugaba en la Quinta de los Molinos y enfrente me llamaba poderosamente la atención la nueva Facultad de Ciencias Veterinarias, donde maravillosamente las lámparas tenían cabezas de caballo, habían cabezas de gatos talladas en las piedras de perro. El arquitecto Manuel de Tapia hizo el diseño y su inauguración oficial data del 6 de noviembre de 1945. En el libro La Centenaria Escuela de Medicina Veterinaria de La Habana, el doctor Feliberto Moar ofrece evidencias. Aquello me parecía fantástico, y es que la Escuela de Ciencias Veterinarias era una escuela muy prestigiosa y precisamente Martínez Arredondo contribuyó de forma decisiva a hacerla una escuela hasta hoy. Recibía la literatura que se publicaba en ese momento. Era miembro honorario de librerías científicas de Estados Unidos. A veces aparecen diplomas y reconocimientos de distintos lugares de Estados Unidos, porque él no solo estudió la carrera, sino que después iba a estudiar, a hacer cursos de especialidades específicas que él se enteraba que daban. Él no se quedaba con eso dentro. Él estaba siempre comunicándose con todos los demás. Él era un poco, podríamos decir, usando un término de hoy, como una especie de centro de documentación viviente, ¿no? Cuando un joven, un niño, alguien te dice, no, quiero estudiar veterinario, la persona piensa que se trata solamente de uno que va a cuidar y hace muy bien al hacer los perros y gatos. No. La veterinaria es un mundo un poco más complejo. Tiene que ver con la alimentación humana, tiene que ver con la salud animal a gran escala, tiene que ver con el conocimiento y desarrollo de los medicamentos y de las vacunas. Iba curando no solamente los caballos, las vacas, los animales de los campesinos. Sobre todo, él practicaba la amistad con los humildes. Aquel campesino que él ayudó, que él le curaba a los animales sin cobrarle un centavo. Llega al servicio veterinario del Ejército Nacional de Cuba alrededor del año 1918. Siempre han existido médicos militares, es verdaderamente una profesión muy prestigiosa, y una medicina veterinaria militar. Él se graduó en 1909. Se supone que en ese periodo tuvo un periodo intenso de estudio para poderse presentar un examen de oposición en aquella época, que eran pocos los veterinarios, pero muy bien formados también, porque se habían formado en otros países igual que él. Como consecuencia del ordenamiento republicano que nace de la República Intervenida, pues nacerá una Guardia Rural, nacerá un Ejército Nacional. Prácticamente tomó todos los métodos del Ejército de Estados Unidos para implantarse aquí en Cuba el servicio veterinario en el Ejército. Él entra al ejército porque el ejército en ese momento los caballos eran algo muy importante. Se hizo un servicio veterinario
del Estado Mayor, y como parte de ese servicio veterinario había un hospital veterinario nacional. Radicaba en el Campamento Militar de Columbia en La Habana y tenía funciones específicas: el cuidado de la salud de los animales, la alimentación y los métodos de reproducción, entre otros. El doctor Arredondo en 1924 llegó a ser el jefe del departamento de clínica de ese hospital nacional. Mi papá era un teniente del ejército cubano. En esta época los ascensos dentro del ejército a oficiales te daba un diploma como este y lo firmaba el presidente de la República. En el poder desde el 20 de mayo de 1921 y hasta el 20 de mayo de 1925, Alfredo Zayas firmó el del doctor Martínez Arredondo. Estos militares importantes se les hacía como una especie de escudo personal en que ellos mismos participaban según su criterio. ¿Y qué tenía él en el escudo? Hacía cirugías en el caballo de alto nivel. Era considerado uno de los mejores cirujanos de la especie en Cuba. Expone precisamente, bueno, los instrumentos del cirujano, del médico, del veterinario. Hacía trabajos de investigación en los sistemas de monta y remonta de los caballos. Uno se pregunta si en aquella época no existía la genética, ¿cómo lo logró? Pues muy simple, la práctica del mejoramiento animal, sea caballo, conejo, gallina, lo que sea, se viene haciendo desde que el hombre empezó a domesticar los animales. Hay quien dice que fue el primero que puso en práctica la inseminación artificial en animales. Hasta este momento no existe una prueba contundente que lo demuestre. Sin embargo, si tenemos en cuenta que los primeros experimentos se practicaron en Cuba alrededor de 1930, y si además pensamos que durante aquellos años ese tipo de proezas solamente se ejecutaba en el dique donde el doctor Antonio dirigía la cría caballar, o en el Hospital Veterinario Nacional donde Martínez Arredondo era jefe, es muy probable que haya sido protagonista o participante del hecho. En la época del doctor, evidentemente, se seguía el principio básico, lo igual con lo igual. Si yo quería mejorar velocidad, lo cruzaba con las yeguas más veloces. Hasta aquel momento, empíricamente se seleccionaban y cruzaban los animales para su reproducción natural. Pero la base biológica de esa herencia no se conocía hasta que Mendel hace su experimento y después son reconocidos. Fíjense, qué reciente. Todo indica entonces que el doctor Antonio Martínez Arredondo no fue solo un eficiente veterinario militar, sino un hombre de visión abarcadora y prematura para su tiempo. Se especializó en la parte de aclimatación de los caballos. O sea, él recibía los caballos que venían tanto de Estados Unidos como de cualquier parte y los preparaba, los observaba para después ponerlos en función del Ejército Nacional. Adjunto a ese hospital había una escuela de herrería, donde el doctor Arredondo era el profesor principal de herrería. La herrería visto desde el punto de vista veterinario, o sea, para corregir problemas patológicos de las patas de los caballos. En eso se desarrolló enormemente, formó muchas personas, prácticamente en todos los pueblos de Cuba existían 1, 2 o 3 herreros, que su trabajo era muy importante para darle servicio a la población. Tenía en el escudo además espadas. El florete porque era un deportista brillante. A él le encantaba hacer ejercicio desde entonces. Y tenía en la parte final del escudo un militar saludando. Esa conducta la llevó a la casa. En diferentes barrios de La Habana vivió la familia. Pero en pasaje número 18, hoy calle 90, esquina 37, Marianao, el 21 de diciembre de 1920, abrió sus ojos al mundo Alicia Alonso. Mi padre era de una gran disciplina, pero una disciplina muy cariñosa. Diríamos que era una mano dura, pero con guantes de seda. Así parece que los educó a todos. Muy respetuoso de su casa, de sus hijos. Nacieron 4. Antonio, el mayor.
Blanca, conocida como Cuca, Elizardo y Alicia, a quien le dieron ese nombre por su tía. Sin embargo, a esta última, también madrina de bautizo de Alicia, la pequeña se le parecía a una gitana húngara. Por ese motivo comenzaron a llamarla Unga. Hablaba con nosotros como si fuéramos unos adultos. Siempre cuando habla de papá dice la frase: mi padre era muy buen mozo. Le gustaba mucho el sol y tenía los ojos azules, que nosotros siempre decimos, papá, ¿por qué tú fuiste tan egoísta y no nos diste tus ojos? Doña Ernestina del Hoyo era católica, profundamente católica. Don Antonio era masón. Nunca eso fue un problema. Se casaron el 11 de marzo de 1914 y la unión fue para siempre. Él respetaba a mi madre, que le gustaba coser mucho a máquina. Ernestina vivió la etapa de la génesis del ballet de Cuba y ella apoyó esa utopía y fue la que inventó la manera de hacer los tutús, la ropa de las bailarinas. Era quien le cosía los vestuarios, quien le hacía los vestuarios, y no solo de pequeña, ya siendo profesional, ya teniendo el ballet Alicia Alonso, todavía Ernestina del Hoyo, seguía cosiéndole los vestuarios y haciéndole vestuarios incluso de danzas españolas. Se entendían muy bien, era una gran pareja. Fue enviado por un año a recorrer ciertas regiones de España con el objetivo de aumentar y desarrollar la cría caballar en nuestro país. España, tu voz me ha llegado, vibrando en la voz de mi padre. Él fue a España cumpliendo una orden de sus superiores, traer yeguas gestadas para que parieran en Cuba y a partir de ahí seguir el desarrollo de la masa equina del ejército fundamentalmente. Es lógico que en los años 30 Cuba viniera a buscar caballos a España, y una vez dicho eso, también me parece lógico que buscase dentro de la raza del caballo español como procedimiento para mejorar, como una raza mejoradora que es, el censo de caballos que tenían en ese momento. Como se sabía que era una larga estancia, él planteó que sin la familia no iba. Es por ello que él parte con sus 4 hijos y su esposa Ernestina para España. Arribaron a la península ibérica sin imaginar que aquella estancia influiría determinantemente en la vida de toda la familia. Se asentaron en un pueblo llamado La Medina Sidonia, muy cerca de la yeguada en la que el doctor Antonio realizaría sus labores. Seleccionar los ejemplares, estudiar las distintas razas, tomar, digamos, un entrenamiento con respecto a las principales enfermedades, los principales tratamientos desde el punto de vista de la veterinaria que tenían que tener esas especies según sus características. Fue a las fuentes. Como buen veterinario, era un hombre que sabía dónde había que ir. El doctor Antonio en el año 29 y en el año 30 visitó numerosas yeguadas en España, entre ellas la yeguada de la Cartuja, que entonces tenía otro nombre porque estaba en manos de ganaderos particulares. La yeguada de la Cartuja tiene su origen en el año 1484, cuando los monjes cartujos se instalan en la Cartuja de Jerez y comienzan a criar caballos hasta el año 1836, basados en el talento, en la capacidad técnica de algunos de los monjes que debían tener para conseguir la estirpe más emblemática del mundo. No existe ninguna persona de las familias reales de toda Europa que cuando se quiere hacer un cuadro de representación no lo haga subido encima de un caballo cartujano. El caballo cartujano se considera el origen de todo el caballo español. El caballo español es noble, por naturaleza. Es un caballo inteligente y además es un caballo que se deja enseñar. Tienen una habilidad especial para relacionarse con las personas, por eso resultan tan agradables y tan demandados por todo el mundo. La mejor raza sigue siendo históricamente, desde la época de los Reyes Católicos, la raza andaluza, que es justamente la del sur de España. De allí partieron en 1915 los primeros caballos que Pedro Domecq regaló a Cuba. Pues yo tengo esa información porque aquí todos los Domecq estamos muy ligados al caballo. Domecq vendía muchísimo brandy en Cuba y era muy famoso en Cuba. Y tenía un representante que se llamaba don Agustín García Mier. Don Agustín García Mier se llevó
muchos caballos de aquí para Cuba. Mis abuelos pues quisieron mandar un caballo allí como para que lo usaran para la reproducción, porque él vio los caballos que había allí y dijo, pues con este caballo yo creo que pueden mejorar la raza. El marqués de Domecq era un poderoso vinicultor español que compartía con el doctor Antonio la misma pasión por la cría caballar. El marqués de Domecq, criador de los mejores caballos que se han criado en Jerez, que él le llamaba el árabe andaluz, no tendría nada de extraño que don Agustín García Mier influyese en la opinión en Cuba a que aceptase los caballos hispanoárabes o árabe andaluz del marqués de Domecq en vez de los caballos españoles. La verdad que he tenido siempre pasión por la grandeza del caballo. Y el caballo, para que la vea la gente y se enamore de él, pues hay que presentarlo bien. Y para presentarlo bien tiene que hacer una buena alta escuela, una buena doma. Me dijo una vez con mucha sabiduría un gran amigo que lloro aún, Sergio Vitier, en el momento en que el hombre domesticó al caballo, se transformó de un pedestre en un caballero. Mi padre decía, tú quieres ver un caballo y hablar con un caballo, mírale los ojos. Y él te habla con los ojos. Él tenía la posibilidad de una relación con los caballos que era casi mágica. Tú tienes que tener un trato bastante prolongado con el caballo para aprender su idioma y entender además su psicología. Quizás es de todas las figuras de la naturaleza el más perfecto, el más capaz de hacer inteligentemente cualquier osadía que el caballero le demande. Los caballos, como todo animal doméstico que ya lleva una cantidad enorme de generaciones en contacto con el humano, pues enseguida aprende un montón de trucos si está bien entrenado. Él le hacía así y le miraba hasta los dientes a los caballos. Nos decía, no se atreve usted a hacerlo, porque hay que saber cómo cogerlo para que no lo muerdan. Los caballos creo que lo reconocían. Los caballos reaccionaban muy bien a sus órdenes. Ya también está demostrado, hay personas que tienen conexiones con determinados animales. El doctor, sencillamente, intuitivamente, que eso es genético también, se hereda, tuvo esa conexión con los caballos y esa intuición. Era un hombre preparado y adiestrado. De ahí que el ejército, en el momento que va a mejorar su cría caballar, pues lo manda tanto a Estados Unidos como a España. La guerra impuso una diezma enorme en las caballerías. Los caballos que quedaron eran justamente descendientes de los españoles. Fue para ellos en España un acontecimiento porque estaban vendiendo ya sus caballos a una isla a cientos de kilómetros como Cuba, para que fueran utilizados como pie de cría para mejorar la genética de otro país. Pero en paralelo con su padre tenía un éxito semejante la niña Alicia. Mi abuelo, que es español, de Santander, mi abuelo por parte de madre, nos pidió que aprendiéramos los bailes españoles y que se los trajeran. Jerez de la Frontera es un lugar de España maravilloso, rico en cultura, en arte, en música. En Jerez de la Frontera se respira baile. Los caballos se convierten en cuerpos de baile y en solistas. Cuando yo presenté los caballos le puse cómo bailan los caballos andaluces. De ahí viene todo eso. El andar del caballo es una de las cosas, el galopar, una de las cosas más elegantes de los cuadrúpedos. El caballo español tiene una facultad que como él lo hace, no lo hace ninguno de otra raza. Me parece que sí, que es una hermosa danza. Tal vez por eso don Álvaro Domecq, nieto del marqués de Domecq, pudo lograr en Jerez de la Frontera el ballet ecuestre, una maravilla de la raza equina a la que también supo domesticar el padre de Alicia Alonso. Al llegar a Andalucía, ni corta ni perezosa, Ernestina buscó una buena profesora de bailes españoles y puso a las niñas a estudiar folclore español.
porque dice que eso lo quitaban la energía y lo controlaban en la casa. Alicia, que recibía clases con una maestra muy joven, que también era bailarina, que se llamaba María Emilia, se aprendía no solo las clases que le correspondían por su edad, sino también las clases de las alumnas mayores. Y un día la maestra la descubrió rectificándole a las alumnas mayores los pasos de su clase. Ese fue el primer baile que yo aprendí, el baile español. Si me preguntas una definición y una apreciación mía muy particular, el primer teatro que tuvo Alicia Alonso fue su casa. Yo sí bailaba en la sala. Cuando llegaba, ya me encontraban a mí bailando como una loca. Y se reía y me decía, está bueno ya. Alicia aprende a tocar las castañuelas en Jerez de la Frontera y según cuentan, cuando su mamá le hablaba en la casa, ella en vez de responderle con palabras, le respondía con tarría, que es un toque específico de las castañuelas, básico. Hay anécdotas de que dormía con las castañuelas debajo de la almohada. Me la compró mamá. Quería subir y bajar la escalera tocando las castañuelas. Y esa es la pasión tan grande que Alicia tenía por las castañuelas, que solamente fue suplantada cuando conoció las zapatillas de punta acá en Cuba con su maestro de ballet, Nicolás Yaborski. Tenía obsesión con eso, como es Alicia, cuando toma algo que le gusta, algo especial, que ella está todo el tiempo en eso. Me paré con él en una cosa, que cuando digo por aquí y por ahí, me fajo hasta el final. Me hay que matar. España fue el encuentro con sus raíces, pienso yo que con la sangre. Así que yo estaba feliz. Y él estaba feliz de que estaba con toda la familia. Cuando regresaron aquí, inmediatamente se creaba la escuela de ballet de ProArte Musical, la ponen a estudiar ballet. Fue cuando dije, esto es lo que más me gusta en el mundo. Descubre entonces que el ballet clásico era algo que le gustaba más aún que el baile español. Y mi padre se escandalizó, dice, pero es que vamos a tener a las niñas enseñando las piernas a todo el mundo. Eso no puede ser. Y entonces mi mamá decía, no sea ridículo, si vamos a la playa enseñan también. Yo creo que aceptó principalmente porque ella demostró vocación y demostró talento. Para no querer, permitió que estuviera en España recibiendo clases de danzas españolas, permitió que siguiera la vocación. Su madre, Ernestina del Hoyo, también siempre pujó por ayudarla. En Cuba, el fenómeno del ballet es una cosa muy popular. Cualquier persona de cualquier nivel, de cualquier estrato social nuestro sabe lo que es el ballet. Pero en aquel momento era una cosa un poco nueva, un poco extravagante, por así decirlo. Ubiquémonos en la época en la que Alicia comenzó a bailar y todos los prejuicios que existían para aquel entonces. Yo estaba bailando en los Estados Unidos y mi padre no sabía que yo estaba bailando profesional. La armonía que había entre él y su esposa le hicieron comprender y permitir que Alicia empezara a estudiar en ProArte. Pero cuando ya la cosa empezó a apuntar a lo profesional, eso sí le preocupaba a él. Cuando salí en Life Magazine, que hace un reportaje en el Ballet Theater, donde Alicia era ya una bailarina conocida, donde me cogieron de modelo para que enseñara cómo se hacían todos los pasos. Y le digo, teniente, ahí está su hija. La mujer bailarina, muchos lo asociaban con una vida libertina. Él hizo así, la miró y me vio. Me cogió y llamó a mi madre y se lo dijo. Mamá se quedó muerta. Pero cuando él vio aquello, vio la forma en que trataban, los calificativos que le daban, cómo la elogiaban, la importancia que le daban a su hija. Hablaban de mis cualidades como artista. Pues reaccionó de una forma totalmente distinta, al contrario, se sintió muy orgulloso. Mi padre compró todas las revistas que pudo y empezó a repartirse a todo el mundo y decirle, esta es mi hija, esta es mi hija. Cuando yo me enteré de eso, me dio una vergüenza, digo, papá, no exageres. Mamá decía, él es muy exagerado. Yo cuando venía de mi viaje, ya después, con los años, me decía él, dime, ¿cómo fue? Y entonces yo le explicaba, no, papá, y el público y todo, él tenía que explicarle todo. Ser el padre de un genio es difícil. Estaba orgullosísimo de mi baile, de mi personalidad. Todos conocen a la excelsa bailarina de la danza clásica, la creadora de un estilo cubano de bailar, de interpretar la danza clásica. Sin embargo, su obra, vinculada con la danza española, no ha sido nunca valorada en su justa dimensión. A ella se debe la profesionalización del arte danzario español en Cuba.
gesto que muchos atribuyen a la deuda que tiene Alicia con sus orígenes. Estando en lo que fue el Ballet Caravan en Estados Unidos, a finales de los años 30, principios del 40, cuando todavía no se había creado el American Ballet Theatre, ella estaba un día en un salón y llegó Lionel Miassin, que en aquel momento era una estrella de la danza en Estados Unidos y que además se caracterizaba por su interpretación y coreografía de obras con temática española. Ve bailar a Alicia y quedó fascinado con ella. Le ofreció un contrato para llevársela en una gira por toda Latinoamérica como primera bailarina y compañera de él. O sea, fue la primera gran propuesta para convertirse en una estrella que tuvo Alicia Alonso, fue exactamente interpretando un personaje con carácter español. Alicia rechazó esa oferta, que era muy difícil que una jovencita de 20 años diga que no a un empresario, a un artista como ese, que diga, vas a bailar conmigo y vas a ser la estrella de la compañía. En mi carrera yo dije, voy a ser bailarina de ballet clásico. Me decía, no, pero de mi carácter, digo, no, clásico, bailar en punto y ser clásica. Fue una lección de disciplina. Esa pienso que también aprendería de su padre, que cada cosa hay que hacerla paso por paso. Y se fue la cabeza dura mía. Y lo hice. Después Alicia va a tener toda una playa de personajes españoles que va a hacer sobre su carrera. O personajes afines como Gitanas, la Gitana Zenfira de Aleco. A principio de su carrera profesional, ella baila un ballet que tiene inspiración, que se llama Goyesca. El sombrero de tres picos, Ad libitum, que fue un encuentro de ella con Gades, inolvidable. Serenata Goyesca, Impronto Lecuona, Preciosa y El aire. Capricho español, por ejemplo, que hay una secuencia brillantísima que hizo el fotógrafo Corda, que le da a uno la idea de lo que era su baile en estos personajes, ¿no? Paradójicamente nunca interpretó la danza española del lado de los cisnes, sin embargo, su madre le hizo un vestuario para ese ballet y ella se fotografió para ese ballet a pesar de no haberlo interpretado nunca. Se han hecho libros sobre Carmen, por ejemplo este que tengo en mi mano, de Maida Bustamante, que se llama Alicia Alonso en Carmen, mito y leyenda. Dicen Alicia es Giselle, pero es que también Alberto Alonso dijo Alicia es Carmen. Me dijo un día que sus aspiraciones de la cubanía la había logrado con Alicia en Carmen. Antonio Ruiz, el gran bailarín español, ¿no?, decía en un momento dado, Alicia Alonso en Carmen es lo más auténticamente español que se haya podido admirar sobre ese mito. España, soy fiel con certeza a cuanto de ti me acompaña. Yo he hecho bailes, coreografía con tema, con estilo español. Un altísimo porcentaje del Ballet Nacional de Cuba son obras que han tenido temática española. A mí me gustaría pensar de que aquel viaje a Jerez con la familia, aquellas clases de baile español a una edad tan temprana, cuando todavía no había dado un paso de ballet, puedan tener algo con eso. Arte que se aprende, arte que uno saca riqueza de él. España te llevo en la sangre, tus bailes ahuyentan mis penas. Mientras en Jerez de la Frontera Alicia aprendía, su padre se adiestraba para traer a Cuba el encargo de sus superiores y llamaba la atención de la prensa. En España se le recuerda todavía, sobre todo en Jerez de la Frontera. Quería lo mejor para su país y vino donde mejor podía obtenerlo, donde estaban los mejores caballos de entonces. Él trajo una raza que fue una mezcla que se hizo en España. En aquellos tiempos el caballo español se cruza. El árabe es un caballo también fuerte, aunque es pequeño, pero ha sido muy interesante las cruzas. Y algunas personas pueden decirme que soy un blasfemo por decir esto, pero lo he explicado, que son dos razas muy afines, la raza española con la raza árabe. En España no hay que olvidar que estuvieron los árabes 7 siglos. Entonces, bueno, pues ellos dejaron mucho de su cultura, de sus hábitos y de sus animales también. Con la gran docilidad, la gran inteligencia del caballo español, cuando tú le pones el árabe,
pues también le da más agilidad. El equilibrio de la cruza de todas estas cosas produce este caballo que es el hispanoárabe, que es el caballo ideal. Entonces él intuitivamente vio que esa raza, como es producto de mezcla de raza, esas mezclas de raza producen más resistencia, más velocidad. No más que ver, ¿verdad? Es un animal estilizado, es un animal muy bonito, es un animal que tiene muchos usos. El caballo hispanoárabe, hasta donde yo entiendo, es un caballo mucho más eficaz. Y además, si lo querían para guerrear, para andar a caballo y resistente, la raza hispanoárabe es mucho mejor. Se reporta que se trajeron 13 yeguas preñadas y 3 sementales. Él tenía que viajar con ellos en barco, desde España hasta acá, aclimatarlos, tratarlos y además entrenar al personal que iba a estar alrededor de esos caballos después para mantenerlos. Era un cuidado completo y él estaba constantemente mirando al sentado al lado. Como presidente de la Yeguada de la Cartuja, para mí es un gran orgullo que Cuba viniera a esta casa para hacer este tipo de operación. En España hemos admirado mucho a Cuba, primero por su arte, por sus bailes, por su música. Yo puedo decir que es un país de la familia. Porque Cuba es un pedacito de España. Ya dicen que Cádiz y La Habana son dos ciudades que es imposible de distinguir si las fotografías que son muy iguales. Por el puerto de Cádiz, la familia del doctor Antonio abandonó España. La Habana los recibió portando el triunfo, algo que después se repitió durante décadas, pero gracias a las hazañas de Alicia. También se han enterado los jerezanos de que existe Alicia Alonso y que es la hija de don Antonio, que estuvo allá y que vivió allí de niña y que allí estudió bailes españoles. Alicia comenzó su carrera en la década de los años 30 del pasado siglo. Sin embargo, casi 4 décadas tardó su primera presentación en tierras españolas. Ella, que había bailado en Europa, había bailado en Alemania, en Francia, en muchos lugares, no había bailado en España. Según afirma el historiador del Ballet Nacional de Cuba, algunas razones políticas y la dictadura de Franco lo impidieron. Pero en 1969 todo cambió. Específicamente baila en Barcelona y eso abrió un itinerario. El Ballet Nacional de Cuba ha sido embajador de coreografías con temática españolas a lo largo del mundo. No existe una bailarina que haya bailado más en España que ella. Gracias a la obra de Alicia Alonso, el ballet clásico entra en las universidades en España. Se comenzó en el 91, pero no estable. Pero a partir de 1993, ella creó la cátedra de danza que lleva su nombre. Y gracias al apoyo de la Universidad Complutense y más tarde de la Universidad Rey Juan Carlos, se logra un nivel superior de la danza clásica que increíblemente no existía en España para entonces. Y crear el ballet de cámara de la Universidad Complutense que ha llevado adelante la difusión del ballet con los propios españoles. España, te llevo en la sangre, de amarme tú estás convencida, pues guardas en ti las raíces de toda mi vida. Desde que fundó la primera academia de ballet junto al maestro Fernando Alonso, Alicia facilitó que su hermana Cuca impartiera la asignatura de danza española. Con el apoyo del embajador Santos Aguado, creó el Festival La Huella de España, y a sus esfuerzos también se debe el nacimiento del Ballet Español de Cuba. De ahí que cuando Alicia ha ido a Jerez, le han rendido su homenaje, se han reunido con ella, le han regalado unos objetos muy curiosos, como una especie de que se ve un caballo, pero está montado encima de una bailarina, ¿no? Para muchos, esta expresión plástica evidencia la raíz de Alicia aferrada a la obra de su padre, un hombre que consiguió no poco prestigio. Llegó a obtener el reconocimiento de hipólogo, o sea, el veterinario que se dedica a curar los caballos. Esto es muy curioso porque es un certificado de capacidad de la Academia Nacional para Oficiales de Carreras de Caballos, o sea, lo que era el hipódromo, ¿no? Él fue conocido como el mejor hipólogo en un momento dado en el país. Por eso piensan en él para perpetuar la posteridad, el caballo de Máximo Gómez. El 24 de febrero de 1899, habiendo ya concluido la guerra de independencia,
el general en jefe del Ejército Libertador, Máximo Gómez, hizo su entrada triunfal en La Habana. Pero en esa entrada a La Habana, Máximo Gómez venía con un caballo que decían los organizadores de este evento que era un penco viejo. El caballo tenía además un carácter de lucimiento, un símbolo de poder. Y le facilitaron un caballo hermoso del tipo que le llaman Zaino. Con él, Máximo Gómez recorrió las calles de La Habana desde la estación de Ciénaga hasta la Plaza de Armas. Ese caballo de Máximo Gómez, que era el símbolo de esa cubanía del caballo, que venía necesariamente del caballo andaluz y del caballo árabe. En el libro Elección de un monumento en homenaje al general Máximo Gómez, publicado en 1917, aparece la foto del caballo Zaino en la Quinta de los Molinos y montado por el general Bernabé Boza. Al pie de la foto se plantea que este caballo fue el mismo caballo con que Gómez hizo su entrada en La Habana y que murió el 30 de mayo de 1916 en el antiguo campamento de Colombia. He consultado fuentes confiables que me dicen que fallecido el caballo Zaino, un médico veterinario del campamento de Colombia se dio a la tarea de armar el esqueleto de este caballo para que fuese conservado a través de los años. Esta es una fotocopia del acta en la que consta la donación del esqueleto del caballo Zaino, llamado Noble, al Museo Nacional de Cuba en el año 1922. Hoy desaparecido y que estaba en el Museo Nacional, quizás porque cambiaron un poco los parámetros de los museos y esto de la astilla, del tronco de la casa donde nació, el clavo de la puerta donde vivió o el esqueleto del caballo que montó, ya no es algo muy atractivo en los museos. Redondo fue encargado por su conocimiento perfecto de la anatomía del caballo de hacer una obra perfecta, como se ha podido ver en alguna fotografía o imagen que recuerdo, en que se ve el caballo perfectamente armado de una manera magistral. Nunca lo vi llorar nada más que una vez, cuando le hicieron una injusticia en el antiguo ejército. Sus hijos decían, y lo decía mucho su esposa, que habían sido injustos con Antonio, porque Antonio tenía méritos científicos, de comportamiento, de ética. En el periódico español El Noticiero Gaditano de 1929, un periodista augura que el doctor Antonio sería ascendido a coronel del Cuerpo de Veterinaria del Ejército de Cuba. Pero tal pronóstico no se cumplió. El trabajo de él era increíble, fabuloso lo que hizo en el dique. Alicia se refiere al Centro de Cría Caballar del Ejército Cubano, que desde 1929 radicaba en el kilómetro 22 de la carretera a Matanzas. Ni haberse mantenido con una actitud intachable en la jefatura de aquella instalación provocó que sus superiores elevaran los grados del doctor Antonio. Pero no se prestaba a algunas otras cosas que pasaban en el ejército. El padre de Alicia Alonso vivió en un país con un complejo panorama político e histórico. La Cuba intervenida, la Cuba que nació no de la victoria, sino nació del aborto, de la revolución. La Cuba, ya suerte, se precipita, no solamente con la ocupación, con tinte humanitario, que muchos creyeron de las tropas norteamericanas, sino con la ocupación y el reordenamiento del país. Cuba estaba haciéndose como a pedazos y en ese espacio de tiempo él llenó un vacío y jugó un papel muy importante. Siempre clara cuenta. O sea, con él no podían contar por algo que no fuera limpio, que no fuera claro, que no fuera firme. La cantidad de gente que le dan miles de pesos para que compren los caballos, para que compren esto, y no cogió ni un centavo, y toda la cuenta, y siempre mamá lleva toda la cuenta, aquí lleva todos los papeles, y todo copias y copias y copias. Óigame. Pues nunca rebasó la condición
primer teniente. No se apreció su mérito y en el ejército la única forma de apreciar los méritos de un soldado son los ascensos correspondientes cuando le tocan y le corresponden. Pero esta no fue la única razón por la que Antonio Martínez Arredondo decidió ponerle fin a su carrera militar. Lo sorprende en el medio de su vida el incidente famoso de la insurrección de los sargentos. En medio de la difícil situación económica, política y social de la Cuba de 1933, esta sublevación, revuelta o revolución de las clases y soldados que encabezó Fulgencio Batista fue un golpe contra los oficiales y el gobierno. Atacan el Hotel Nacional recién terminado, desalojando a la élite del ejército, entre los cuales estaban precisamente un grupo muy importante de los que habían formado parte de la célebre escuela de equitación militar. En el Hotel Nacional de Cuba, el doctor Antonio estuvo a punto de perder la vida. Se vio envuelto en aquello como militar y él tenía una ética, él pensaba que él tenía un concepto de disciplina, que él se debía a sus superiores, que él había hecho un juramento y como tal se comportó. Lo detienen, cuando ese movimiento se impone, incluso estuvo hasta en Isla de Pino un tiempo. Para la familia fue una gran tragedia. Después él sale del ejército en definitiva. Esa es una experiencia que él no rebasa. Y siguió con su trabajo como veterinario, que eso sí lo siguió hasta el último día de su vida. Pero siempre conservó esa postura de soldado. Estoy segura que Alicia heredó de su padre también esa elegancia que tenía como buen militar que era. Esas costumbres austeras y severas, ese levantarse a primera hora. Nunca en la vida Alicia Alonso ha estado conforme con un rol. Una noche entera de ovaciones, los críticos diciendo que es obra maestra lo que ha hecho, y al otro día la hemos visto temprano, como si fuera una principiante agarrada a la barra y perfeccionando las cosas que ella consideró que no eran correctas. Ella ha sido la continuación del soldado que su padre fue. La vida para él no le importaba el tamaño que tuviese esa vida, sino que tenías vida. Hoy está demostrado, a partir de la secuenciación del genoma humano, que hay genes para todo tipo de conducta. Alicia adora a los animales. Sobre todo a los perros y a los gatos que vienen después. Hay personas que protegen de lejos, pero no ella. Ella actúa amando los animales. Yo nunca he tenido pajaritos, porque me da pena tenerlos en una jaula. Ella con un avión en la pista, un avión de Iberia, y ella, a pesar de todo ese apuro, se detuvo porque la Perla le quería decir algo. La empatía, o sea, el sentir lo que sienten los animales es también hereditaria y no todas las personas lo tienen. Cuando tú la visitas en su casa, ella tiene sus mascotas y son mascotas prácticamente todas recogidas de la calle. Un abuso a un animal es cruel, es como un abuso a un niño. Y los animales, tal parece que conocen que le está expresando amor porque se lo devuelven. Y no tengo más animales porque la casa no cabe más. ¿Quién puede dudar que tal vez esta pasión por los animales haya sido tan importante en su interpretación del cisne, de Odette, de Odile? Yo pienso que viene mucho del carácter de su padre, del amor que tenía su padre por los animales, del hecho de que su padre fuera veterinario. Las características que hoy destacan a esta excelsa bailarina, con toda seguridad, fueron heredadas de su padre. Todo esto, por supuesto, también en concordancia con el ambiente donde se crió. Aquí en esta sala le hemos hecho muchos homenajes al padre de ella. Incluso la hemos declarado miembro de honor de la Asociación Consejo Científico Veterinario de Pinar del Río. El Diario de la Marina ofrece pruebas sobre uno de los vínculos del doctor Antonio Martínez Arredondo con Vuelta Abajo. A la provincia pinareña fue enviado en 1927 con el fin de realizar prácticas de caballería. Estoy loco por tener un caballo, pero ¿qué va? ¿Dónde lo pongo? No puedo. A partir del 2010, casi todos los años Alicia ha estado con nosotros una o dos veces. Y pienso que lo ha hecho, quizás viniendo tras la huella de su padre.
Así arribó al rancho La Guabina, centro genético de reproducción caballar en el occidente cubano. Ella acarició los caballos, principalmente un pinto cubano. Ay, le toqué el pelo arriba. Yo estaba con ella aquí en La Guabina. Vi todas sus emociones aquí, sus recuerdos, sus evocaciones al padre. Ella cuando acaricia el caballo, aprecia en el caballo un cambio de color. Qué lindo eres. Parece que ella con sus manos pudo apreciar el cambio de la textura del caballo en la piel. Y qué noble este caballo. Muy noble, sí, porque se dejó tocar, hacer de todo. Y en los ojos. Los recuerdos afloraron a la mente de Alicia, quien se remontó a 1925, cuando su padre la llevó a los Estados Unidos. Yo no había ido a España, pero entonces yo fui más chiquita. Sus superiores le habían orientado al doctor Antonio recibir un curso de perfeccionamiento en veterinaria. Permanecieron allá 9 meses. Y le ofrecieron lo que quisiera, que se quedara con la familia, con todo, en el ejército de allá. En 1926, antes de viajar a suelo español, retornaron al norte de América y el doctor Antonio seleccionó ejemplares para el desarrollo de la cría en Cuba. Que a papá le ofrecían miles de pesos para que fuera a trabajar allá. Pero él siempre ha sido muy cubano. No podríamos entender a Alicia sin su padre y sin su madre. Y ella tuvo una gran madre y un gran padre. Alicia es una mujer imbuida de un espíritu de patria digna de los tiempos heroicos de Cuba. Fue algo que desde que nací lo sentí, lo viví, porque es todo lo que estaba oyendo en mi vida. En su casa no solo él hablaba inglés, sino que casi todos sus hijos hablaban más o menos casi todo inglés. Y nos acostumbramos mucho, porque estuvimos un tiempo allá. Y cuando llegamos a Cuba, mi padre dijo, vamos a Cuba, es nuestra patria. Ahí se habla el español. Cuidadito el que me diga una sola palabra en inglés. En La Habana, cerró los ojos. Muere a finales de los años 40. Alicia no es hablar de muerte, ni le gusta la palabra, ni hablar mucho de eso. Ha tenido siempre una contención de sentimientos. Yo la he visto en los homenajes más grandes, cargada de emoción, y sin embargo ella tiene siempre un control. En La Habana se atesora esta historia. Cada huella de Alicia es también un latido del doctor Martínez Arredondo. La ciudad donde nació aún lo siente cabalgar junto a la danza de su hija. Hoy en Cuba los caballos son de diversos tipos para diferentes usos. Hay razas puras y hay razas mezcladas, pero indudablemente están las huellas de las razas que trajo don Antonio de España. Vale la pena recordarlo, porque Cuba, debo decírselo con franqueza, es un país de grandes olvidos. Pienso que como Martínez Arredondo hay muchos veterinarios que han sido olvidados. Quizás el subdesarrollo tiene como cruz fundamental el olvido. Las figuras más importantes, yo no sé por qué, desaparecen después, con raras excepciones, y entran en un mundo de silencio hasta que alguien las vuelve a redescubrir después. Ella me ha confesado que no quisiera morirse sin que la figura de su padre fuera reconocida como lo que fue, un veterinario digno y que aportó al desarrollo de la profesión en Cuba. Como ven, estoy orgullosa de él, muy orgullosa. Siempre habla de él con mucho cariño y a pesar de que él supuestamente no quería que ella bailara, siempre la apoyó en todo. Como ser humano, era una gran persona. Él estaría orgullosísimo de dos cosas: de la cota de excelencia que puso a nivel mundial en la danza a su hija, y sobre todo, lo más bonito, pienso yo, que alcanzó la gloria mundial y la puso a los pies de su patria. Yo lo quise y lo he adorado y lo he querido siempre y lo sigo queriendo siempre y lo he recordado siempre. Fue un médico sabio. Muy amante de la carrera y muy profesional. Fue un médico asiduo. Ojalá que en el mundo entero hubieran veterinarios como él. España, tu voz me ha llegado
vibrando en la voz de mi padre. España, yo soy esa hija, cercana aunque vive distante. España, tú eres el fuego que aviva la luz de mi raza, el beso que siempre retorna, pasión que a mi pecho se abraza. España, te llevo en la sangre, tus bailes ahuyentan mis penas, tu música es gloria y tu nombre repica en mis venas. Y España, te llevo en la sangre, de amarme tú estás convencida, pues guardas en ti las raíces